Buenas tardes. Les voy a dar otra oportunidad. Buenas tardes. Bueno, la verdad, sumado a lo que dijeron los chicos, yo creo que ya no hay más nada que decir con todo lo que dijeron. Ya nos agotaron el tema. Tenemos una gran expectativa de aquello que vamos a compartir en estos días. Siempre cada encuentro, cada convocatoria tiene la particularidad de que Dios coloca un énfasis especial. Y estos días son parte de esos días especiales donde Dios coloca su énfasis sobre esta palabra, gracia sobre gracia. Entonces, vamos a abrir la escritura o prenderla. Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, verso 2. Otra vez, gracias, apóstoles, todo el equipo, por darnos el privilegio de compartir con ustedes. Me voy a sacar el reloj para mirar mejor la hora. Proverbios capítulo 25, verso 2, dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Decí conmigo, por favor, escudriñarlo. Hay misterios, palabras, hay entendimientos que Dios ha decidido encubrir en misterios. Dios mismo decidió encerrarse a sí mismo en un misterio. Cristo es un misterio. La iglesia es un misterio. Jesús, mientras ministró en la tierra, Él habló parábolas a los seguidores, pero a sus discípulos les dio a conocer, ¿qué cosa? Los misterios del reino de Dios. Dios trabaja encubriendo, ocultando, guardando, protegiendo ciertas verdades, ciertas palabras, y en el momento oportuno Dios comienza a revelarlas. Ahora, hay dos maneras en las cuales nosotros podemos acceder a este entendimiento. La primera es por la revelación del Espíritu. El Espíritu Santo interrumpe en un lugar y en un momento oportuno, específico, puntual, para dar a conocer, para revelar, para mostrar algo que estaba oculto. Y esto lo vemos progresivamente en las Escrituras. Pero también es verdad que una de las maneras en la cual nosotros podemos llegar a conocer estos misterios es escudriñando. Decí conmigo, por favor, escudriñando. La palabra escudriñar significa meditar, comprender. Esta palabra de lo cual nos hablaban los chicos recién y vamos a compartir en este día. Comprender, buscar, tratar de entender. Apartar estos días para estar aquí no es simplemente la oportunidad de pasarla bien, aunque la vamos a pasar bien. No, por lo menos pónganle un más de fe, porque si no, la vamos a pasar bien. Pero es más allá de eso, es estar aquí porque buscamos escudriñar. Vamos a pasar horas sentados, viendo las Escrituras, leyendo, comprendiendo, tratando de descubrir, y obviamente necesitaremos, es indispensable, necesitaremos la revelación del Espíritu Santo, pero la revelación no viene sobre personas desinteresadas. La revelación no es una hada mágica que viene así y dice, ay, a ver, fulano, ahí está, toma revelación. No, hay un interés, hay una demanda, hay una búsqueda de profundizar. A veces nosotros cometemos el error de ponerles punto final a cosas a las cuales Dios le puso coma y cerramos palabras. La gracia de Dios es el favor inmerecido, punto. Y anulamos toda la riqueza sobreabundante de la gracia porque le pusimos un punto final solamente a lo que Dios le había puesto una coma. Entonces, adentrémonos. Busquemos poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones durante estos 3 días al servicio de escudriñar, de buscar, de comprender. Pasaremos horas más que escuchando testimonios personales que son buenos, que nos edifican, que nos alientan, nos inspiran.
Pero más que eso, venimos a pasar horas con las Escrituras, a comprender, a buscar entender aquello que Dios ha decidido esconder. Las revelaciones profundas del reino de Dios no caen en mentes superficiales. Gracias por ese amén tan lindo de un jueves a la tarde. Los asuntos eternos, los asuntos profundos que pertenecen al reino de Dios no son depositados en mentes superficiales. A veces nosotros nos conformamos con ciertas palabras o con ciertas definiciones y creemos que ahí es todo. La gracia no se puede estudiar en un año, tampoco se puede estudiar en 2 años, ni siquiera en 3. Hay tanta riqueza en la gracia de Dios que pasaremos toda nuestra vida tratando de comprender esta maravillosa gracia. Pablo, habiendo sido uno de los apóstoles más significativos de la iglesia primitiva y aún de la iglesia de nuestros días, Pablo llega a decir los últimos días de su vida: no es que yo pretenda haberlo ya alcanzado. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo tengo por basura, por ir más allá. ¿Hay alguien que está queriendo conectarse a la red de Wi-Fi? Y me parece compartir. Ahí te la comparto. Está bien, gracias. Ahora me hiciste perder lo que estabas diciendo. Eso por tenerte amigo. Te voy a eliminar del... Juan capítulo 1, verso 1. Me sacó de onda. Mira al que está a tu lado, por favor, y decirle: no se preocupen, son efectos especiales, suelen pasar. Está todo fríamente calculado. Mira al que está a tu lado y decirle: vamos a adentrarnos, vamos a meternos, vamos a sumergirnos, vamos a escudriñar en la profundidad de la gracia sobre gracia. Este concepto, vamos a desarrollarlo seguramente mañana. Este concepto de gracia sobre gracia implica que la gracia nunca se termina. Siempre hay más. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. El sobre es una adición, es algo que se añade, es algo que se suma, es una construcción. Esta palabra que se dijo recién, es una construcción, se va añadiendo gracia. Hay una gracia que es la inicial, la cual nosotros recibimos el día que fuimos perdonados, que fuimos santificados, que fuimos justificados, que fuimos regenerados, pero no es el fin de la gracia. Hay una medida de sobregracia. Y meternos en esto nos va a llevar estos días. Juan capítulo 1, verso 1. Este es el génesis del nuevo pacto. Juan 1:1 es el génesis del Nuevo Testamento, ¿sí? Nosotros leemos Génesis 1:1 y pensamos que es el primer libro de la Biblia. Y en un sentido fue escrito como primer libro de la Biblia. Pero en un sentido espiritual, Juan 1 es mucho más profundo que Génesis 1, porque Génesis 1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y habla de la creación. Pero miren, por favor, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, ¿qué era? Era el verbo. El verbo es la palabra. ¿Quién es el verbo? No frustren a sus líderes. ¿Quién es el verbo? Cristo. Este verbo está con V mayúscula, V mayúscula, como diría mi amigo Santiago. Con V mayúscula, con B corta, pero mayúscula. O sea, habla de Cristo. En el principio era Cristo, la palabra. ¿Ven por qué es un Génesis anterior al Génesis de Génesis 1? Un inicio. La palabra Génesis significa inicio. Porque Génesis 1:1 comienza con la creación de los cielos y la tierra. Pero Juan capítulo 1, verso 1 comienza con lo que era antes de que se creara la tierra. Comienza diciendo: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí comienza: todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz,
sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14, ¿puede leerlo conmigo, por favor? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Y esta es una afirmación totalitaria, absoluta. Dios no fue visto jamás. A Dios nadie le vio jamás. Pero mire lo que dicen. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Dios no fue visto jamás, pero Dios puede ser visto. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. No voy a pasar mucho tiempo en Juan capítulo 1 por una cuestión de horario, pero sí decir dos o tres cosas y meternos en Colosenses 1:6. La primera de ellas es: gracia y verdad son la anatomía de la palabra. Si nosotros pudiéramos estudiar la palabra, y no hablo solo de la palabra escrita, sino la palabra viviente, pudiéramos estudiar la palabra en un microscopio, nosotros viéramos vida. Él es la palabra y en Él estaba la vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros metiéramos la palabra en un microscopio, viéramos vida. Pero también dice que esa vida está llena de una sustancia. Si pudiéramos ir más allá de la palabra y de la vida, encontraríamos una sustancia que tiene el poder de llenar una persona. Dice que cuando vieron a Jesús, cuando el Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que si estudiáramos y partiéramos la palabra y pudiéramos ver, la palabra está compuesta de vida, la palabra es vida. Y al mismo tiempo la palabra está llena de gracia y de verdad. Así que gracia en primera instancia no es una operación externa. Esta es el gran contraste entre la gracia que operaba en el antiguo pacto y la gracia que opera en el nuevo pacto. La gracia en el antiguo pacto es una gracia externa que se asocia a favor, que se asocia a acceso, que se asocia a cosas materiales. Pero la gracia del nuevo pacto, esta gracia que fue anunciada antes de que las cosas fuesen creadas, esta gracia tiene una operación interna. La gracia de Dios, para los que están anotando y para los que no, que el Señor tenga misericordia, la gracia de Dios primeramente es interna. Y como estamos hablando de comprender, me voy a quedar aquí, pero no pongo un punto final, sino una coma. Porque el fin de la gracia no es que sea interna solamente. Ese es el inicio de la gracia. El fin de la gracia es que se pueda exteriorizar, que se pueda dar a conocer. ¿Se entiende? ¿Sí? No estoy haciéndolo demasiado complejo. Pongan cara de que no, por favor, porque la cara no ayuda mucho. Verso 14, y aquí nos quedamos ahora. Y aquel verbo fue hecho carne. La palabra se hizo carne, se hizo real. Y me llama la atención esta parte. Y vimos. O sea, no se pudo ver hasta que la palabra no se hizo carne.
A veces nosotros nos quedamos en un mundo idealizado al respecto de la palabra. Pero la palabra no es poderosa porque la oigamos solamente. La palabra es poderosa cuando se hace carne. Porque no se puede ver las evidencias de la palabra si la palabra no se hace carne. No es la repetición de verdades lo que me hace verdadero. Es la internalización de la verdad lo que me convierte en un verdadero. ¿Conocen el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona queda? No aplica, no voy a mirar a ninguna persona, pero conocen el dicho. O la frase, estar en un garage no te hace un auto, como estar en la iglesia no te hace un cristiano. Okay. ¿A qué apunta eso? Eso apunta a que no es el cambio externo en primera instancia, y quiero ser enfático en esto, no es el exponerme a predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza. Gracias a Dios aquí no hay ninguno. Yo le cuento lo que pasa en África, que estuvimos el mes pasado, que hay gente que escucha un montón de mensajes, pero nunca se ve nada. Y el fin de la palabra no es solo oírla. La fe viene por el oír, así que el oír es importante, pero no puede quedarse en el oír. Debe de internalizarse, debe de hacerse carne para que se pueda volver visible. ¿Cómo hacemos? Yo me he hecho esta pregunta. ¿Cómo hacemos para que lo eterno de Dios pueda irrumpir en el tiempo? Porque nosotros no ponemos la mira en las cosas temporales, pero sí lo eterno tiene la capacidad de invadir en el tiempo, de darse a conocer, de manifestarse en el tiempo. Entonces a veces nosotros decimos frases como, no, yo no miro mal las cosas temporales. ¿Saben? Muchas de esas palabras son excusas para no dejarnos absorber por lo eterno. Porque si lo eterno nos absorbe, lo temporal debe de ser absorbido también. Dos amenes. Vamos bien, es el primer día, vamos a tomarlo tranquilo. Si lo eterno nos absorbe, lo temporal también tiene que ser absorbido. Y esta es la idea de internalizar. Y aquella palabra, la palabra, se hizo carne. Y entonces pudimos ver su gloria. Me llama la atención que ellos no dicen y sentimos su gloria. Tampoco dice y bajó la gloria. Ni tampoco dice cantamos y descendió una nube tan espesa que hizo que el culto estuviese glorioso, hermano. Hurra mansa. Dice que vieron, la gloria no es algo que desciende. Cuando nosotros nos adentramos, no es mi tema, pero cuando nos adentramos en el asunto de gloria, nos damos cuenta que es una de las palabras que necesitamos revalorizar, porque hemos visto la gloria como algo que baja, pero cuando los serafines cantan en Isaías capítulo 6, verso 3, dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando los serafines cantan de la gloria de Dios, no miran los cielos, miran la tierra. ¿Qué es lo que están buscando al ver la gloria de Dios? La imagen de Cristo. La gloria de Dios no es una sensación de domingo. La gloria de Dios es la imagen de Cristo formada en nosotros. Vimos su gloria. Mire cómo lo compara Juan en su vocabulario humano. Juan dice, y vimos su gloria y fue como la del unigénito del Padre. Podés mirar al que está a tu lado con la mejor sonrisa que hayas traído al campafuego, la mejor. Y si son postizos, mucho mejor todavía. Y decirle, por favor, la gloria se tiene que ver. La gloria no es, levanta las manos y recibe gloria. No es eso la gloria de Dios. La gloria de Dios es una persona que ha sido transformada a la imagen de Cristo. ¿Cómo somos transformados a la imagen de Cristo? Por medio de que la palabra se haga carne. Vuelvo a repetir para que quede claro, o por lo menos para yo saber que lo dije varias veces. No es la repetición de verdades lo que me hace verdadero. No es. Aunque la mona se vista de seda, sigue siendo mona. Gracias a Dios aquí no hay, pero tenemos personas que hablan muy bien las verdades del nuevo pacto. No, el sacerdocio, no, el reino, no, todos somos sacerdotes, todos somos ministros, pero a la hora de que se vea, pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿no ora por mí? Porque a nivel mental asimilamos la palabra, pero no llega a hacerse carne. Y entonces allí se desprende la siguiente pregunta.
¿Cómo se hace carne la palabra? ¿O tienen cara de que saben todas las respuestas? ¿Cómo se hace carne la palabra? Y aquí entra esta palabra comprender. La palabra se hace carne cuando se comprende. Por eso esta diferencia que se hizo recién de saber y comprender es demasiado importante. Vamos a este pasaje que ya leímos, Colosenses 1:6, pero vamos a estudiarlo por unos momentos. Colosenses capítulo 1, verso 6. 1:6, por favor. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis, y lee conmigo la última parte, por favor, y conocisteis la gracia de Dios. En verdad, leímos recién la NBI, por eso me atrevo a leer la 1960, porque la palabra conocisteis es lo que la NBI traduce como comprender. Pero yo quiero meterme en este punto. Conocer en verdad es más profundo que conocer. Es conocer en verdad. La palabra conocer es la palabra epiginosko, que significa comprender plenamente, llegar a conocer, ganar o recibir pleno conocimiento. Y una definición que me gustó es conocer a fondo. O sea, es tener un conocimiento profundo, tan profundo que se pueda internalizar. Pero esta conjugación me gusta. Conocer en verdad. Es verdaderamente comprender la gracia de Dios. La gracia de Dios a nivel mental puede ser asimilado muy rápido. Bueno, sí, llevamos, en el caso de la congregación local y de las iglesias hijas del centro cristiano, llevamos un año trabajando sobre fieles administradores de su gracia. Ya sabemos qué es la gracia de Dios. Sí, pero es comprender en verdad. Es conocer en verdad. ¿Cómo se hace carne la palabra? ¿Cómo puede la palabra llegar a ser una vivencia en nosotros? Porque todo lo que oímos y no vivimos con el tiempo produce fastidio. Oh, otra vez de gracia. Otra vez vamos a hablar del sacerdocio de todos los santos. Otra vez nuevo pacto. Pero no hay otra cosa para predicar que no sea Cristo. Lo mismo pasó con el reino. Tuvimos congresos, por lo menos yo, congreso trayendo el reino, estableciendo el reino, poniendo el reino, sacando el reino, la llave del reino, las ventanas del reino, el inodoro del reino, las manijas del reino, las cortinas del reino. Gracias. Y llegó un punto donde ya no sabíamos qué nombre ponerle a los congresos porque ya todo era del reino. Porque oír una palabra, oír una verdad y no vivirla siempre producirá fastidio. Yo no sé ustedes, voy a ser tal vez un poquito dramático, pero yo muchas veces me encuentro hablando verdades del nuevo pacto y teniendo reacciones del viejo. O sea, a veces yo termino de predicar y me golpeo el dedo chiquito con la pata de la cama en el hotel y no me salen cánticos e himnos espirituales. Yo sé que ustedes no, porque todos ustedes tienen cara de celestializado, transformado, divinizado, están para entrar a la cuarta persona de la Trinidad, el quinto ser viviente, ya están ahí, pero los que todavía nos falta, a veces uno se encuentra diciendo verdades del nuevo pacto y teniendo reacciones del viejo. O sea, hablar la verdad del nuevo pacto no garantiza que haya una verdadera transformación interna, aunque lo hables. No se trata solo de hablarlo. Se trata de llegar a vivirlo, que Cristo sea nuestra experiencia diaria, que la gracia de Dios sea nuestra experiencia diaria. Y ese es un proceso, es llegar a ser. Todos los días hay algo de mí que necesita ser salvado, porque todos los días hay algo de mí que se levanta contra Él. Todos los días. Por eso la salvación en un aspecto es instantánea, pero en otro es completamente progresiva. Porque todos los días hay algo de mi alma
que se levanta en contra del conocimiento del Señor y que me lleva a el fin de eso es una sola cosa, desvalorizar la palabra. Ah, bueno, pero entonces no es tan así. No es la repetición de verdades lo que me hace verdadero. Todo lo que ignoramos se desactiva y no se puede manifestar. Ahora, todo lo eterno, el propósito eterno, la iglesia, el reino, los dones, los talentos, todo lo que es eterno fue diseñado para ser visto. No hay tiempo para estudiar, pero ustedes encuentran en las Escrituras, por ejemplo, Romanos capítulo 1, Dios, su eterno poder y deidad, creo que es el 18, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. O sea, el diseño de Dios es que las cosas se vean. Él no creó las cosas para ocultarlas. Decir y hablar del Evangelio, pero no expresarlo, no vivirlo, no compartirlo, y es un poco por lo menos de lo que a mí respecta, voy a compartir mañana, es altamente peligroso. Miren, déjenme volver a repetir esto para que sea una vacuna, algo que nos prevenga. Oír la palabra y no llegar a vivirla siempre producirá fastidio. Y muchas veces nosotros decimos, oh, pero otra vez, pero esto ya lo sé. Pero ¿qué otra cosa más vamos a decir? Ya tampoco hay tantas definiciones de gracia, por más que la demos vuelta de adelante para atrás, de atrás para adelante, por más que hagamos un acrónimo, por más que hagamos, busquemos en hebreo, en griego, en arameo, en inglés, en portugués. Llega un momento donde el recurso natural se te agota para describir algo tan profundo. Debemos llegar a conocer y entender la gracia de Dios total o completamente. Solo llegaremos a esto si buscamos conocerla en verdad. Decí conmigo, por favor, en verdad. La gracia siempre estará unida a la verdad. No se puede separar. No puede haber gracia y haber mentira, como no puede haber verdad y no haber gracia. La gracia sin verdad produce libertinaje. La verdad sin gracia produce legalismo. Por eso cuando los apóstoles vieron a Jesús, lo vieron lleno de gracia y de verdad. Son las dos sustancias del Evangelio. Si conocemos la gracia, es imposible que no conozcamos su verdad. ¿Y cómo viene la gracia y la verdad? La gracia y la verdad vienen por medio de la palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 17, no lo leemos por tiempo, pero Jesús dijo que su palabra era verdad. Comprender la gracia de Dios en verdad implica que debemos buscar su comprensión por revelación de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios y no según a las ideas teológicas, humanistas o tradicionales de aquello que se quiere decir. Conocer la gracia de Dios no puede ser a través de mi humanidad, desde una perspectiva humanista. Por eso hoy tenemos personas que enseñan, que dicen, vos hacés lo que quieras, total, Dios te perdona porque Él es gracia. Esa definición de gracia es desde una perspectiva humanista. Yo hago todo lo que quiero, total, Dios me perdona. Total, nada me puede separar del amor de Dios. Y uno comienza a ver y le encuentran interpretaciones a la Escritura que no están, que no dicen, aplicaciones que la palabra no enseña, pero desde una perspectiva humanista le podés hacer decir a la Biblia lo que quieras que diga. No, vos hacé tu vida, mandate todas las que quieras, no hay problema, pero mientras que vos venga, levante la mano y diga me arrepiento, está todo bien. Y es verdad, pero es el inicio, no es el fin. La gracia para salvación sí es un favor inmerecido. Yo no hice nada para ser salvo. Por gracia soy salvo. Pero la gracia para madurez sí debo de alcanzarla. ¿Dios me perdona cada vez que me equivoco? Díganlo con más confianza, por favor. Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene Dios para perdonarme? Dios tiene toda una eternidad. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo tengo yo para ser fiel
a la asignación dentro del propósito. Hay personas que permanentemente vuelven a empezar y nos aferramos a palabras como Dios es un Dios de segundas oportunidades, de tercera, de cuarta, de quinta. Y ya como no nos sabemos más, decimos Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y sí, es verdad, todos los días hay una nueva oportunidad. La pregunta es ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer lo que Él me llamó a hacer? Hace 3 años atrás yo estaba predicando en Grecia y cuando termino de predicar había un pastor muy viejito, tenía, no voy a decir edad porque ya dije que era muy viejito, si hay alguien cerca de esa edad me va a pegar, pero era muy grande, muy grande. Y él viene, traductor de por medio, y viene llorando y me dice, ojalá a mí me hubiesen predicado esto cuando yo tenía 20 años. Ojalá yo hubiese entendido lo que se compartió en esta conferencia hace 40 años atrás, porque yo me doy cuenta que hoy ya no tengo la fuerza que cuando tenía 20, que cuando tenía 15, que cuando tenía 30, para hacer lo que Dios me llamó a hacer. A ver, los que son mayores de 40, ¿no es verdad que la vida se pasa muy rápido? La vida se pasa demasiado rápido. No se puede estar volviendo a empezar permanentemente. No, pastor, te prometo que esta vez me pongo las pilas. De verdad. Por mi vieja, pastor. Menos mal que Dios no escucha esas cosas, porque si no mucha vieja estaría muerta. Algunos dicen, por mi suegra, Señor, por mi suegra. Mirá, Emma, no sabía que hacía esas palabras. Ay, yo no fui, fue él, ¿eh? Y nos arrancan así como arranques de, no, esta vez de verdad, me pongo las piletas, como decía Maru, me pongo las piletas, Maru Botana, no, Maru Botana. Y arranco, de verdad, esta vez sí, me meto con Dios. Y todas esas frases que no sabemos nunca de dónde salieron, pero son lindas. Y terminan los congresos, los campamentos y pasamos adelante, todos llorando. Sí, Señor, te prometo que esta vez sí, a la hora que quiera, cuando quiera. Ahí estoy. Y si no sabemos algún versículo de la Biblia o alguna canción, peor todavía, heme aquí y yo iré, envíame, llámame, úsame, moldéame, transfórmame, yo quiero ser más como tú. Esa de los 90. Algunos estábamos naciendo en los 90. No es las buenas intenciones y el volver a empezar lo que garantiza. Mire, Pablo dice en 1 Corintios 9:23, no sea cosa que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser desaprobado. Y esa palabra desaprobado no es que Dios te descarta. El amor de Dios es tan grande que Dios no te utiliza como un material desechable. Bueno, le pifiaste a la basura. No, la palabra desaprobado significa que es tomado del lugar donde está y vuelve a iniciar la carrera. No sé si te pasó tristemente conocer a alguien que vos lo veías y decías, wow, este va a ser el nuevo Alberto Calviño. Ajá. Esta mujer va camino a ser la profeta Ana, pero de acá a Luján. Y vos lo ves un par de años después y decís, ¿pero qué le pasó? Y ahí aparecen palabras bíblicas como Gálatas. Corrías bien. ¿Quién los estorbó para que vuelvan a empezar? Y hay personas que se la pasan 20 años, 10 años, 5 años, 2 años, siempre volviendo a empezar. Vos decís, pero este tipo le predicaba a todo el mundo. Pero esta mujer no dejaba ni siquiera Nada, se me vino un ejemplo que lo voy a... Entraba al supermercado, predicaba. Iba a la verdulería, predicaba. No dejaba a nadie sin... Si te murieras esta tarde, ¿a dónde irías? ¿Cielo o infierno? Hay 2 preguntas que quiero hacerte. ¿Tienes certeza de dónde irás cuando mueras? Ese es el trauma de las películas apocalípticas de los 90. ¿Y ahora qué le pasa? Hay que empujarla para que venga a congregar, hay que empujarla para que venga al discipulado, hay que empujar... Es que habiendo sido heraldo, habiendo sido de guía, de modelo para otros, tuvo que volver a empezar. Por favor, mira al que está a tu lado y decirle, no te la pases volviendo a empezar. No te la pases volviendo a empezar. La vida se pasa muy rápido.
Oramos al Señor, y con esto voy cerrando. No sé cuánto tiempo me queda, además, si vos me haces una seña. No me hagas señas, está bien, no hay problema. Mentira. Vos avisame cuando vos haceme así y yo, amén, y nos vamos. Oramos al Señor que nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento sean iluminados durante estos días. Que más que una experiencia campafuego, nos llevemos el entendimiento de la verdad de Dios en forma de gracia, de verdad. Es decir, con certeza. Oramos que estos días no sean solamente, hay gente aquí que ha viajado muchísimo, gente que se ha movido, la congregación local ha trabajado durante todo el año. Esto no puede pasar solamente por un evento. Y yo sé que estas son las típicas palabras en las aperturas, no, esto no tiene que ser un evento, no tiene que ser, no, pero de verdad, y eso pasa mucho por nuestra propia concepción. ¿A qué viniste estos días? Ay, no, es que no había nada que hacer, entonces... No, vine para ver si engancho algo. ¿Usted vio, pastor, que está dura la cosa? No, ora al Señor que sea enfocada nuestra mirada, que seamos calibrados en estos días a comprender esta gracia que no se puede explicar en 40 minutos o en una hora o en 10 horas o en un año o en 2 años, porque es eterna, porque es una riqueza incalculable, abundante, pero que Dios en su infinita gracia nos permite conocer. Emma, ¿voy cerrando? ¿No? Bueno. Es horrible. Perdón, porque a mí me molesta cuando me hacen eso. ¿Qué me vas a decir? No, tenés que terminar ya. No me vas a decir tenés que terminar ya. Entonces, por cortesía me decís, no, dale más, pero por dentro está diciendo, si le mandamos el programa, ¿por qué no se ajusta el programa? Perdón, ya termino. Y acá conecto con lo que yo en mi caso voy a hablar mañana. La gracia de Dios comienza en nuestro interior, pero tiene que ser expresada con nuestras vidas. La fe sin obras es muerta. Gracias a Dios aquí no ha pasado, pero vengo de algunos lugares donde yo ya no oro porque total todo es por gracia. Yo ya no me congrego porque tengo a Cristo adentro. Y bueno, lo que no me lo da el Cristo en la congregación, me lo da el Cristo que me habita. Y comenzamos a crear argumentos que en sí lo único que buscan es ponerle nuevas palabras a viejas ideas. Es reemplazar, es ponerle un lenguaje de nuevo pacto, pero en sí es más carne que... Es carne disfrazada de nuevo pacto. La naturaleza, la voluntad, la intención de Dios es que si hemos entendido su gracia, haya señales evidentes e indiscutibles de ella. Otra vez, la voluntad, la naturaleza, la intención de Dios es que si hemos entendido su gracia, haya evidencias indiscutibles, señales indiscutibles de que la hemos entendido. La gracia no se entiende cuando somos capaces de articular una descripción verbal adecuada. O sea, cuando me sé todas las definiciones de la gracia según el apóstol Alberto, según el apóstol Gustavo, según la Strong. No se comprende verdaderamente la gracia así. Comienza así, pero no es verdaderamente. Sino cuando se ha caracterizado la totalidad de nuestras vidas de manera comprobable. Es decir, cuando se puede comprobar con mi manera de vivir que he entendido la gracia. Por cómo reacciono. Por cómo reacciono ante las faltas de algunos de mis hermanos. Si alguien me decepciona, ¿cómo reacciono? ¿Con ley o con gracia? Y eso no muestra si sé el vocabulario, eso muestra si de verdad lo he entendido. ¿Cómo reacciono cuando alguien no reacciona como yo espero que reaccionaría? ¿Reacciono con gracia o reacciono con mi vieja carne, con mi viejo hombre, con mi vieja naturaleza? No, a este lo mato, agárrenme porque... La gracia no es algo.
No sé si alguien me puede acompañar con el teclado, como para que todos piensen que estamos terminando. La gracia no es algo, la gracia es todo. La gracia nos llama, por gracia fuimos llamados. La gracia nos regenera, la gracia nos justifica, la gracia nos santifica, la gracia nos preserva. Por gracia somos introducidos al sacerdocio de todos los santos. Por gracia somos moldeados en la identidad de hijo. Por gracia somos moldeados en la función de hijo. Por gracia somos llamados a la verdadera conversión, a la santidad, al servicio, al sufrimiento. La gracia es la habilitación de Dios para nosotros poder vivir en su reino y ser parte de su iglesia. Y paso y cierro. Conecto con lo que voy a hablar mañana. La gracia tiene que definir lo que soy, pero también tiene que definir lo que hago. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 9 dice, por gracia soy lo que soy, mas su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más. La gracia no es licencia para la pereza. Por eso se necesita más responsabilidad para vivir bajo la gracia que para vivir bajo la ley. La gracia siempre demandará más responsabilidad. Es más fácil vivir bajo la ley, porque vos sabés que nunca vas a dar a la medida. La ley no tiene el poder de perfeccionar, pero sí tiene el poder de hacer. Ustedes ven a Israel. Israel era perfecto en cuanto al culto. Israel había diseñado un sistema muy complejo de culto, es lo que el autor a los hebreos ataca. El sistema tan complejo de la perfección del culto, pero no de la conciencia. Como decía Jessica recién, no sabemos cómo es el programa, tres alabanzas, tres rápidas, tres lentas, la ofrenda, el anuncio, el agradecimiento, la prédica, la oración y nos vamos a casa. Somos perfectos en cuanto al culto. Pero mientras estamos cantando Cristo te amo, cuánto te amo, estamos pensando en lo que no debiéramos de pensar. Y no hablo solamente del pecado, de pensar en algo pecaminoso. Hablo de pensar algo que no sea coherente con lo que estoy cantando. Apagué la plancha, le puse la alarma a la casa. Pastor, ¿qué tiene de malo? Es que no es coherente lo que hacemos. Es más fácil intentar hacer la obra de Dios desde la ley. Hace esto y hace lo otro, hace aquello y hace lo otro. Y en definitiva no vas a terminar haciendo nada. La ley no te exige perfección de la conciencia. Por eso ustedes ven que no todo el pueblo decidió ser sacerdote. No, Moisés, ve y sube tú con Dios, no sea que nosotros muramos. Israel no estaba dispuesto a morir. Por eso todo el sistema que se implementó tan complejo después demandaba de personas, de una persona, porque no podían, pero usted veía y todos hacían lo correcto desde una conciencia impura, imperfecta. Pero bendita sea la gracia de Dios, que vino a nosotros no solo para que hagamos lo que es correcto, sino para proveernos de una conciencia limpia. La operación más profunda de la gracia de Dios en verdad, la comprensión más profunda de la gracia de Dios en verdad, es llegar a ser personas de limpia conciencia. Es decir, que más allá de la perfección de lo que hacemos, es la firmeza de lo que somos. Y porque lo somos, es que podemos hacer. El nuevo pacto, el reino, la gracia, no plantea que dejemos de hacer. No es el tirarnos al abandono y a la pereza de no hago nada porque todo Cristo ya lo hizo. No hacemos nada en términos de que pueda perfeccionar el sacrificio de Cristo. Pero si verdaderamente hemos comprendido la gracia, sí debemos de hacer. Póngase de pie, por favor. Si quieres tomar la mano de la persona que está a tu lado,
Señor, nos sumergimos, nos adentramos a las inescrutables, incalculables, inmarcesibles riquezas de tu gracia. No es solamente el concepto o la idea de la gracia, sino llegar a ser. Que la palabra se pueda hacer carne y que tu gloria, que es la imagen misma de Cristo, sea vista. Líbranos, Señor, de buenas obras con nuestras manos, pero de obras muertas en nuestras conciencias. Líbranos de la pasividad, de creer que porque somos no necesitamos hacer. Y permítenos en estos 3 días, Señor, comprender tu gracia, responder a tu gracia, expresar tu gracia. Que estos 3 días no pasen desapercibidos en nuestra construcción de vida y en la construcción de tu reino en nuestra generación. Que estos 3 días, Señor, declaramos, creemos, anunciamos que serán días de conocer en verdad la gracia de Dios. Puedes, ahí donde estás, abrir tu boca un momento y darle gracias a Dios por su gracia, porque su gracia te regeneró, te justificó, te santificó. Su gracia te hizo parte de su reino, te hizo parte de su iglesia, te hizo parte del sacerdocio de todos los santos. Su gracia te llamó, te escogió, te apartó, te separó. Su gracia te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Su gracia no es algo que nosotros podemos definir. Su gracia es todo lo que necesitamos para vivir. Abre tu boca ahí donde estás, por favor. Dale gracias al Señor. Llenemos este auditorio de gratitud al Señor por su gracia. Porque no queremos ignorar el alto precio de esta gracia. Para nosotros es algo que hemos recibido de gracia. Para Dios fue la sangre de su Hijo vertido en la cruz del Calvario. Se pagó un alto costo por esta gracia. Esta gracia es gratuita, pero no es barata. Llega a nosotros gratis porque alguien pagó. No menospreciemos la gracia de Dios. Porque para nosotros fue una reunión que dijimos sí. Para Dios fue una eternidad. Viendo a su Hijo siendo inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cambia nuestras perspectivas, Señor, para que no devaluemos las palabras eternas. Cambia nuestras perspectivas para que a los 15, a los 16, a los 20, a los 30, a los 50, a los 60 podamos comprender, porque esto no se trata de edad. Jesús a los 12 ya tenía claro para qué estaba en la tierra. No se trata de edad o de capacidad intelectual. Se trata de comprender por el Espíritu las riquezas de su gracia. Señor, decidimos profundar, decidimos ir más allá de lo que conocemos, salir de la superficie, salir de lo simple, salir de las definiciones armadas e introducirnos en las profundidades de tu gracia. Señor, nos desarmamos. Yo he sentido esta mañana esta palabra muy fuerte en mi espíritu: desarmarnos, despojarnos de nuestra pasada manera de vivir. Y no necesariamente tiene que ver solamente con pecados, sino aún nuestra vieja pasada manera de vivir en cuanto al Evangelio, en cuanto a nuestra comprensión del Evangelio.
No queremos quedarnos en la superficie. Señor, declaramos una generación que no se queda en la superficie, sino que escudriña, 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 que toma tiempo a leer la palabra, a meditar la palabra, a encontrar la palabra, a buscar la palabra, a exponerse a la palabra hasta que la palabra se haga carne. Hasta que la palabra se haga carne. Volvemos a creer, Señor, que el próximo avivamiento que veremos en nuestra generación no será de sensaciones, ni de manifestaciones, ni de personas cayéndose a derecha e izquierda, sino que veremos un avivamiento de tu palabra, un volver a avivar la pasión por la palabra, la búsqueda por la palabra, el escudriñar la palabra, el entender la palabra, para que la palabra pueda hacerse carne en nosotros. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él sea sobre nosotros en todos estos días, para que sepamos la esperanza a la que hemos sido llamados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.